Bienvenidos todos y todas de nuevo a un episodio más de Faro Teológico, ya en nuestro quinto episodio aquí en la cabina de Radio ULS de su podcast, en donde exploramos esos temas del mundo teológico, en el cual son bastante interesantes para ir expandiendo nuestros conocimientos a raíz de esta materia, de esta disciplina. Ya sabemos de que aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña tenemos la carrera de teología y casualmente, tengo aquí en la cabina de Radio ULS un egresado y próximo a graduarse de esta carrera, quien nos viene a hablar sobre un tema bastante interesante. Tenemos en la cabina al pastor Rigoberto Omar Cuadrón. Buenos días, pastor. Buenos días, un gusto saludarles a toda la audiencia, a todos los que oyen este podcast. Para mí es un privilegio el poder compartir los conocimientos sobre las investigaciones que hacemos en el campo de la teología. Así que recibo un cordial saludo a todos los que nos escuchen. Muchas gracias, pastor. El pastor próximo a graduarse de licenciado en teología de aquí de la Universidad Luterana Salvadoreña, también es pastor en la iglesia Elim, ¿verdad, licenciado? Sí, exactamente. Tenemos ya 28 años de estar en la iglesia y venimos acá a la universidad para prepararnos de la mejor manera, para atender a la gente a la cual nos debemos. Y ha sido de gran provecho en lo personal. Muchas gracias, licenciado. En esta ocasión vamos a hablar, pastor, sobre una temática muy interesante, de la cual usted también ha hablado en la revista que acaba de salir con el mismo nombre de este podcast, Faro Teológico, ¿verdad? Que es la teología y la pastoral de la niñez. Sí, exactamente. Hace un par de semanas se lanzó acá en la Universidad Luterana Salvadoreña la primera revista exclusiva para el área de la teología. Y uno de los temas que se abordó fue el tema de la teología y pastoral de la niñez. Con esta revista se pretende abordar las diferentes temáticas que tienen que ver con el tema de la teología y en el caso de el artículo que escribimos y que investigamos tiene que ver con ese tema de la teología y la pastoral de la niñez en El Salvador. Exactamente, vamos a estar en este podcast, pastor, haciendo un recorrido histórico sobre cómo es que la niñez y el tema de la niñez se fue incluyendo, ¿verdad?, en estos temas teológicos, qué es exactamente la teología de la niñez, qué es la pastoral de la niñez, ¿verdad?, que ya sería la rama teológica. ¿Qué es eso de la pastoral de la niñez? ¿Cómo se ven los niños y las niñas en las iglesias? ¿Cuál es el paradigma de la infancia en el ámbito teológico? Todos y estos más temas vamos a estar viendo en este podcast. Y comenzando ya de lleno, licenciado, ¿cuál es la historia, los antecedentes históricos que podemos contar referentes a la niñez en relación con la teología? Muy buena pregunta, y si me permite quiero hacer una pequeña introducción para responder a su pregunta, y quiero hacer referencia al episodio 2 de este podcast de Faro Teológico, donde el coordinador de la carrera hacía mención sobre el tema de qué es la teología. Yo les invito a todos los que están escuchando este podcast, que aquellos que no han escuchado el episodio 2, puedan hacerlo, porque allí se hace un recorrido histórico de cómo se entendía la teología y al teólogo. Ahí van a ver algunos tipos de antecedentes sobre el tema de la teología. Y quizás podía resumir que en cada periodo se ha tenido una forma distinta de entender la teología. Pero en síntesis, por muchos siglos la teología estuvo concentrada en lo conceptual, en lo abstracto, donde su principal enfoque era lo dogmático, era lo doctrinal, y no atendía los grandes problemas de las realidades de los seres humanos. Uh-huh. Fue hasta a mediados del siglo XX cuando el teólogo alemán Karl Rahner, junto a otros teólogos, otros teóricos, introducen lo que llaman el giro antropológico y también el método antropológico trascendental, donde el punto de la reflexión es el ser humano. El ser humano es el hilo conductor del saber teológico, y con esto se plantea un nuevo paradigma en la teología, una teología donde no parte de arriba, como según se pensaba
que la teología partía de Dios para que el hombre creyera. A partir de ahí ellos buscaban respuestas a sus necesidades humanas, sino que a partir de este giro antropológico, la teología parte del ser humano concreto, parte de sus realidades, de sus necesidades hacia Dios. A través de esas realidades, pues buscar respuestas que den sentido a su existencia. Esto es lo que algunos teóricos y teólogos llaman a la primera teología descendente, es decir, aquella teología que parten de Dios para llegar al ser humano. Y la segunda, que es la teología ascendente, que es que la teología busca a partir de las realidades humanas una búsqueda de lo trascendente. Entonces, a partir de este giro antropológico, hace eco en los teólogos latinoamericanos en una época ya por la década de los 60, 70, donde Latinoamérica estaba convulsionada. Los contextos sociales, políticos y económicos en América Latina estaban convulsionando sobre todo a las grandes mayorías, a las personas pobres, a los excluidos, a las personas vulnerables. Además, pues hay otros elementos que solamente lo voy a mencionar así brevemente, como el tema del Concilio Vaticano en las comunidades de fe católica y protestante, que comenzaron a abrir nuevos horizontes a la reflexión teológica. Y a partir de ahí también comienzan a proponerse nuevos modelos pastorales para los contextos de las realidades humanas que habían. A partir de aquí se comienza a utilizar una hermenéutica contextual, y creo que una de las aportaciones más singulares de esta propuesta es lo que es el recurso de la mediación socioanalítica. Ahora, este giro antropológico, donde la reflexión teológica parte del ser humano, como ya lo mencionábamos, comienza a despertar o a mirar a nuevos sujetos teológicos o a ver otros rostros teológicos. En el caso de Latinoamérica, la teología de la liberación habló sobre los rostros de los pobres. Sí. Pero poco después se comenzaron a pronunciar otros rostros, como el rostro de las mujeres. Entonces se habló de la teología feminista de la liberación, se hablaron de los rostros de los trabajadores del campo, entonces brotó la teología campesina. Se habló también de los afro-latinoamericanos y floreció la teología negra latinoamericana. Y también aquí podíamos seguir enumerando, digamos, otros rostros, otros sujetos teológicos, pero también surgen otros intereses, otras áreas de interés en la teología, como el interés por el medio ambiente y el cuidado de la creación. Ahí nace la teología ecológica. Estos son nuevos rostros que van surgiendo en un mundo donde se marca la injusticia, la discriminación y la exclusión social. Así fueron como fueron apareciendo esos nuevos rostros. A partir de ahí aparece el rostro de la niñez, la cual pues cumple con las características de lo ya mencionados. ¿Por qué? Porque la niñez es un colectivo humano. La niñez tiene problemáticas sociales específicas. La niñez se encuentra en una situación de vulnerabilidad y exclusión, y por lo tanto pues las iglesias deben responder de manera integral y dar una atención especial a la niñez. Interesante, pastor, es decir, de que haciendo, no sé si el concepto sale de ahí, de la antropoteología, de hacer el giro antropológico en la teología. Sí, definitivamente, de que, como yo lo mencioné, se comienza a ver al ser humano como el centro de la reflexión. Y a partir de las realidades concretas del ser humano, de sus necesidades, de sus problemáticas, de sus realidades, pues se comienza a reflexionar, partiendo de sus necesidades, buscando una respuesta, digamos, en el campo cristiano desde la Biblia, de las realidades humanas hacia la Biblia. Claro. Anteriormente era al revés, era como de pensar Dios. De Dios para el ser humano. Entonces se trataba, bueno, y en realidad que no se interesaba la teología en la época medieval, sobre todo, no se interesaba en las realidades humanas. Ellos estaban interesados en los conceptos, en las doctrinas, en la iglesia, pero como institución, pero no en las realidades humanas. A lo que menos se le daba importancia es a las realidades humanas. Pero a partir de ese giro antropológico, entonces comienzan a reflexionarse a partir de esas realidades humanas. Exactamente. Perfecto, licenciado. Y esas son las realidades humanas de las cuales ha estado hablando usted, ¿verdad? La realidad
de las mujeres, la realidad de la comunidad afrodescendiente, la realidad de los campesinos y justamente ahora la realidad de los niños. Exactamente, esto significa que la niñez es el lugar teológico, es desde donde se hace teología, es con la niñez y para la niñez. Y igual que las otras teologías, la teología de la niñez conlleva una reflexión crítica sobre la sociedad, sobre la cultura y sobre los paradigmas que se construyen para someter a los demás seres humanos, porque cada teología hace una reflexión crítica a ciertos paradigmas que hay. Por ejemplo, en el caso de la teología feminista, hace una crítica al sistema patriarcal. En el caso de la teología afrodescendiente, pues hace una crítica al tema de la discriminación, ¿verdad? De la discriminación racial. En el caso pues del campesino hace una crítica acerca el tema del capitalismo, de cómo se apodera de la tierra. Es decir, cada una de las teologías hace una reflexión crítica sobre su sujeto teológico, que afecta al sujeto teológico, sobre su realidad. En el caso de la teología de la niñez, su crítica, su reflexión crítica parte de lo que se conoce como el paradigma del adultocentrismo. Y el adultocentrismo es aquella idea donde el centro es el adulto. Así es. Y el niño pues es relegado a un nivel de inferioridad donde no tiene nada que aportar y como que no fuera un ser humano. Entonces, la teología de la niñez trata de visibilizar esa realidad, trata de dignificar al niño y a la niña. Y como ya lo dije, pues hace una reflexión crítica de esas realidades concretas. Así es, la realidad de la niñez, entonces, en la teología, si hacemos un recorrido histórico, ha estado opacada por ese paradigma del adultocentrismo adentro de los espacios teológicos. Exactamente, es decir, y no solamente dentro de los espacios teológicos, porque realmente la teología de la niñez es un enfoque relativamente nuevo. Algunos que estudian el tema más a profundidad reflexionan que se viene reflexionando desde el tema de la teología de la niñez desde el año 2000. Es decir, que en cuestiones de historia pues es relativamente nuevo. Pero este paradigma de adultocentrismo no solamente se puede ver dentro del ámbito de la teología, sino que también en el ámbito de las iglesias, de cómo ven al niño, de cómo conciben al niño. Pero vamos más allá. También es cómo concibe al niño la sociedad misma, cómo se valora, cómo se dignifica al niño, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues no solamente el ámbito teológico, es en todos los aspectos. Lo que tiene es que la teología hace una reflexión crítica y hace ver esas realidades en cada aspecto de la vida humana del niño y la niña. Perfecto. Pastor, entonces, ¿qué es la teología de la niñez? Ya ahí haciendo un recorrido histórico de la niñez adentro de la teología, ¿qué es esta teología entonces a niveles más profundos, más amplios? Bueno, la teología de la niñez es esa reflexión crítica que se centra en el niño y la niña y en sus realidades, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas, en todos los aspectos, porque todo está concatenado, todo está relacionado. Entonces la teología de la niñez hace esa reflexión crítica y busca dignificar al niño y la niña, busca concederle o conceder espacios para que el niño también se exprese, para respetar sus derechos, para respetar su dignidad como ser humano, a que sea valorado. Pero también busca desde el aspecto también de la familia a que el niño pues sea valorado dentro de la familia y sea educado de la mejor manera. Es decir, es un tema bien amplio y pues creo de que no lo que alcanzaría el tiempo para acá por tratando de resumirlo, pero eso es lo que busca, hacer esa reflexión para dignificar al niño y a la niña en la sociedad y en las iglesias. A nivel operativo, pastor, ¿cuáles serían esas acciones con las cuales podríamos practicar, hacer una praxis de la teología de la niñez? Bueno, yo creo que la mejor manera es
voy a plantearlo dos aspectos, en el tema de la iglesia y en el tema de la sociedad, porque la teología no solamente le compete a las iglesias, sino que también a la sociedad. Pero creo que una de las mejores maneras es proponer una pastoral de la niñez, que no es lo mismo que la teología. Claro, están relacionadas unas con la otra, porque nuestra teología moldea nuestras actitudes y moldea nuestras estrategias dentro de las iglesias, pero también nuestra teología moldea nuestra pastoral. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se ve a la niñez en la mayoría de iglesias tradicionalmente? ¿Cómo se ve? Bueno, yo vengo de un ambiente eclesial, yo tengo 28 años de estar en el ambiente de las iglesias y no solamente he tenido contacto con la iglesia a la que pertenezco, sino que a lo largo de mis años he tenido contacto con otras iglesias de otras denominaciones. Y puedo decir de que un elemento es que al niño, a la niña se le ve sin importancia, que lo importante es el adulto, que los niños y las niñas no tienen nada que aportar y por lo tanto nuestras teologías, nuestras liturgias están concentradas en el adulto. Y al niño y a la niña se le excluye de los espacios litúrgicos y usted va a una iglesia y usted ve que el espacio mejor adecuado es el del adulto. Ahí en el local donde van los adultos, pues está el mejor sonido, están las mejores sillas, ahí está el aire acondicionado. Y cuando ve el espacio de los niños, están en el patio, están atrás. Recuerdo el caso de una iglesia donde a los niños los habían relegado en una bodega, en una parte de una bodega donde antes habían químicos y que todavía estaban ciertamente impregnados, pero como eran niños, se los metieron ahí, ¿verdad? Entonces, así ven a los niños. Muchas iglesias tradicionalmente se lo ven como una reserva donde se está esperando que el niño crezca para que sea adulto y que verdaderamente comience a valer. Lo ven como un número. Pero ¿será que el niño no puede aportar? ¿Será que el niño no es importante? Es ahí donde yo quiero responder a su pregunta. Entonces, concretamente, operativamente, como usted lo llamó, se propone desde la teología de la niñez y la adolescencia una pastoral que moldea toda la comunidad. Quiero aclarar que cuando hablo de pastoral no me estoy refiriendo a la práctica del pastor o a la práctica o la función que hace el pastor, aunque está relacionada, pero son dos cosas diferentes. Cuando me refiero a la pastoral, me refiero al trabajo, al enfoque y al esfuerzo que toda la congregación hace para dignificar a las personas y para encarnar el Evangelio de Cristo en esas comunidades. Es decir, son enfoques, son prioridades, son objetivos que, como ya lo dije, pues busca encarnar el Evangelio en las comunidades de fe. Entonces, cuando se tiene que aplicar la teología de la niñez, proponemos pues una pastoral de la niñez donde el enfoque y la prioridad sean los niños y las niñas, de manera holística, de manera integral, donde la pastoral establezca principios, establezca acciones que van encaminadas a dignificar el niño y la niña, y no solamente lo vean como número, porque a veces así hacen, ¿no? ¿Cuántos niños tiene la iglesia? Pero no se le ve integralmente. Se le atiende 1 hora, 2 horas en la iglesia y el resto de la semana pues no importa cómo vivan, no importa sus condiciones, sino que lo que importa es que haya ido a la iglesia. Entonces la pastoral de la niñez busca eso, visibilizar esas situaciones, esas condiciones que van contra el valor del ser humano, porque el niño y la niña son personas completas, no incompletas. Así es. Pastor, con respecto al nivel operativo de la teología de la niñez, ¿se pudiera decir entonces de que la teología de la niñez implica la conciencia del adulto de que el niño está empezando un proceso experiencial y de que muchas cosas de las cuales el adulto ya está bien experimentado, el niño apenas está empezando a tener esas experiencias, como por ejemplo la comunicación, es decir, una adecuación de la comunicación litúrgica para el niño es entonces una praxis de la teología de la niñez? Yo creo que su comentario es muy atinado y realmente así es, ¿no? Pero lamentablemente el adulto no comprende al niño de esa manera. Lo ve, como ya lo dije, como una persona incompleta. Pero en realidad el niño y la niña son personas que están en desarrollo, que están aprendiendo
Y son procesos que todos los seres humanos y hoy los que somos adultos también pasamos, ¿verdad? Entonces, cuando la teología de la niñez y la pastoral de niñez propone eso, busca ese nivel de conciencia. Creo que uno de los objetivos de la teología de la niñez es hacer conciencia de la realidad del niño y la niña. Porque a veces pensamos que el niño, por ejemplo, ya lo mencioné, creo, que no aporta o que no tiene que decir nada dentro de la iglesia. Y culturalmente a veces se dice, bueno, que el niño que se calle, pues cuando los adultos estén hablando, que el niño se calle, él no tiene nada que opinar. O cuando son las decisiones dentro del hogar, a veces dicen, no, el niño no tiene que opinar nada, aunque él sea involucrado o aunque él sea directamente relacionado. Entonces, cuando el adulto comprende de que el niño tiene sus opiniones, que el niño está en formación, que el niño está aprendiendo y tiene un nivel de conciencia, uno comienza a ceder espacios o comienza a facilitar ese desarrollo del niño y la niña, ¿verdad? No interfiriendo, no bloqueándolo, sino que facilitando que el niño se vaya desarrollando. Y en cuanto a los espacios litúrgicos, actualmente pues la gran mayoría de iglesias no dan espacios para que el niño sea parte de las iglesias. Como ya lo mencioné anteriormente, al niño se le relega, al niño se le aparta. Pero ¿será que el niño no podrá apartar? Yo creo que cuando uno va a la Biblia, uno ve a un Jesús que traía una forma distinta de entender la realidad, era contracultura. Y en una ocasión se dice que los discípulos reprendían a los que llevaban a los niños. Y Jesús vio esa acción y reprendió a los discípulos, que eran los cercanos a él, y les dijo que cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos debe de hacerse como un niño. En una época donde el niño era visto casi como un insecto, lo voy a decir ya, en cuanto al orden jerárquico de las clases, llamémoslo así, era visto como menos. Entonces viene Jesús y pone al centro a un niño y le dice que cualquiera que quiera entrar en el reino de Dios, pues debe de hacerse como un niño. Entonces Jesús puso al niño como modelo. Jesús puso al niño y la niña como ejemplos, en una época donde el ejemplo era el adulto. Y es algo que todavía no ha cambiado. ¿Quién es el ejemplo ahorita? El adulto. Entonces al niño se le pregunta, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Pero vea, el ejemplo de Jesús es de que debemos de hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, ahí va rompiendo el Señor paradigmas culturales, que son los mismos paradigmas culturales que nosotros debemos de desmontar en esta sociedad, donde se desvalora al niño, donde no se le ceden espacios dentro de las iglesias. Y como lo dije, pues la teología y la pastoral de la niñez propone eso, que se dignifique al niño integralmente. Muchas gracias, pastor. Ya estamos a la mitad del quinto episodio de Faro Teológico. Estamos hablando en esta ocasión con el próximo a graduarse en la licenciatura en teología de aquí de la Universidad Luterana Salvadoreña y pastor de la Iglesia Elim, el pastor y el egresado de la carrera de teología, Rigoberto Omar Guadrón. Vamos a una pequeña pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando sobre la pastoral de la niñez y también vamos a hablar sobre la realidad, el contexto actual de la niñez con respecto a la teología. Así que ya volvemos, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en un rato. La Universidad Luterana Salvadoreña abre su matrícula. Conviértete en un profesional con principios y valores. Te ofrecemos 11 carreras: licenciatura en psicología, licenciatura en idioma inglés, licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en ciencias de la computación, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en contaduría pública, licenciatura en trabajo social y licenciatura en teología, ingeniería agroecológica, técnico en desarrollo de aplicaciones informáticas y técnico en ingeniería agroecológica. Llámanos al 2133-2600 y búscanos en redes sociales como ULuterana. No esperes más. Universidad Luterana Salvadoreña. Tu opción al futuro. Estamos de vuelta aquí en el quinto episodio de Faro Teológico, el podcast en donde pues exploramos temas de teología en la cabina de radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña. Tenemos con nosotros al licenciado y pastor Rigoberto Omar Guadrón, que nos está ahorita hablando sobre la teología y la pastoral de la niñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás sintiendo, licenciado, el desarrollo del podcast? Bueno, creo que el tiempo sale volando, ¿verdad?
porque ya vamos a un poco más de la mitad y pues siempre hay mucho que hablar en estos temas tan importantes, de las realidades de los niños y las niñas. El tiempo es insuficiente, pero sí nos sentimos muy bien y satisfechos pues de dar a conocer el tema de la teología de la niñez, porque como ya lo mencioné, pues es algo relativamente nuevo. Algunos lo catalogan como de las teologías emergentes, que son de las que van surgiendo, como ya lo mencioné, pues de acuerdo a esas realidades que se viven en la sociedad y sobre todo en El Salvador. Y es que nos ha estado hablando desde la primera parte de este podcast, además del recorrido histórico, sobre qué es la teología y qué es la pastoral de la niñez. Nos hablaba de que la pastoral no se refería específicamente a las acciones del pastor, sí estaba implicado, pero de que más allá era esa metodología en la cual la teología llegaba a los sentidos de las personas. Y en este caso, la teología de la niñez y la pastoral de la niñez era la metodología por la cual se concientizaba a raíz o sobre la realidad de los niños y de las niñas adentro de las iglesias. Sí, exactamente. La pastoral de la niñez, como mencionábamos, son objetivos, son prioridades que las comunidades de fe o las iglesias toman para encarnar el evangelio. Y una pastoral de la niñez es aquella que toma como prioridad dignificar al niño y a la niña, desmontando esos paradigmas culturales, que en este caso pues hablábamos que el paradigma a deconstruir en la pastoral y teología de la niñez es el adultocentrismo, donde se ve al adulto como el modelo, se ve al adulto como el ejemplo, cuando desde los principios bíblicos y sobre todo el ejemplo de Jesús, él pone de ejemplo al niño y a la niña, no al adulto, ¿verdad? Es decir, aunque parezca poco tradicional lo que voy a decir, pero en lugar de decir que el niño tiene que ser como el adulto, el ejemplo de Jesús es el adulto el que debe ser como el niño. Así es. Entonces, la pastoral de la niñez busca eso, ¿no? Dignificar al niño y tener esos objetivos y esas prioridades para dignificar al niño y a la niña. De construir el adultocentrismo y concientizar acerca de la realidad de la infancia salvadoreña. Hablando ahora, ¿cuál es esa realidad de la infancia en las iglesias salvadoreñas, licenciado? Bueno, quisiera referirme a un reporte que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sesionó y dejó registrado en un documento algunos datos sobre la realidad de la niñez salvadoreña. Esto fue en el 2021, pero que el documento salió a luz en febrero del 2022. Quiero referirme a algunos aspectos puntuales para que entendamos cuál es la realidad del niño y la niña en El Salvador. Vea primero, en primer lugar, los niños representan el 28.3% de la población total de El Salvador. Es un dato bastante interesante. Se calcula que la población con discapacidad de El Salvador es de 463.075 personas, de las cuales el 26% son niños. Las discapacidades más comunes entre la infancia son las físicas, las mentales y las psicosociales. Otro dato es que según el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación señala que los cambios de domicilio, el 66%, la migración, el 45%, la búsqueda de empleo, el 20%, las amenazas de las maras, el 12%, y los embarazos en adolescentes son las principales causas de abandono escolar. Es decir, todavía sigue existiendo esa deserción escolar dentro de las instituciones educativas por las razones que ya mencioné. También quiero mencionar otro dato. Muchos niños están expuestos a la violencia durante sus primeros años de vida. La encuesta de salud más reciente, que fue en el 2014, indica que 5 de cada 10 niños o niñas de 1 a 14 años son objeto de métodos disciplinarios violentos en el hogar. El 32.2% sufren agresiones psicológicas y el 39.4% son sometidos a castigos físicos. Entonces, aquí podía seguir mencionando otros aspectos relevantes, pero creo que con esto puede darnos una idea que dentro de nuestra sociedad salvadoreña, que es una sociedad muy violenta, uno de los sectores poblacionales, de los grupos etarios poblacionales más afectados son el niño y la niña. Muchas veces son los padres quienes deberían de prodigar amor, cuidado, cariño a sus hijos, son los que someten a sus niños a castigos,
a tortura, llamémoslo de esa manera, porque yo que vengo de contexto pastoral, yo vengo de comunidades que atiendo, y pues uno se da cuenta de esa realidad del niño y la niña, ¿verdad? De que sufren castigos físicos extremos, padres que golpean a sus niños a puño cerrado. No le digo situaciones que me han contado, son cuestiones que yo he experimentado, que yo he vivido, que yo conozco desde el contexto de las realidades de los niños y las niñas. Niños que son abandonados, niños que son menospreciados. Esas son realidades de los niños y las niñas. Y a veces pensamos de que, bueno, el niño se va a reponer de eso, pero la verdad es de que muchos de estos traumas, muchas de estas realidades, el niño lo va a llevar consigo toda su vida. Va a llegar adulto y esos problemas, esa situación que se hizo con él, lo va a cargar el resto de su vida. Entonces, esa es la realidad de la sociedad, de los niños en la sociedad. Y en la iglesia no es la excepción, porque como ya lo decíamos anteriormente, cuando hablamos de la pastoral, a los niños pues se les margina, se les excluye de los aspectos litúrgicos, no se les toma en cuenta, porque siempre el modelo es el adulto, siempre el ejemplo es el adulto. Y como ya decíamos, el ejemplo bíblico pues es todo lo contrario. Entonces, esta es la realidad de los niños y niñas en El Salvador, una realidad donde pues están siendo marginados, y desde la pastoral y la teología de la niñez, pues ya mencionaba también que debemos de visibilizar esas realidades, esas condiciones que van contra el valor que tiene toda persona. Entonces, la teología y la pastoral de niñez asume compromisos proféticos, protege al niño, ayuda de manera integral y fomenta que en las iglesias se conviertan en zonas seguras, en zonas de resguardo donde los niños y niñas sean protegidos, sean amados y sean valorados. Entonces, la pastoral de niñez acciona no solamente dentro de sus espacios litúrgicos, sino que va más allá, va al encuentro del niño y la niña que necesita amor, que necesita esperanza, que necesita de Dios. Es decir, no puede hacerse del ojo pacho, como decimos en buen salvadoreño, ante la realidad de los niños que viven en nuestras comunidades. Una realidad de pobreza, una realidad de donde sus necesidades no son satisfechas. Entonces, la teología y la pastoral de niñez sale al encuentro de esas realidades y propone, pero también señala, también dice lo que está mal. Por eso es de que la teología y la pastoral de niñez puede ser incómoda, porque hace esa crítica sobre esas realidades. Y eso es exactamente, pastor, ese aporte de la teología y de la pastoral ante la realidad de la cual usted nos acaba de hablar acerca de la niñez. Licenciado, también nos venía a hablar acerca de su experiencia en la carrera acá de la Universidad Luterana, la carrera de teología, que es la que tenemos. ¿Qué nos puede contar acerca de su experiencia? Sí, creo que yo podría animar a todos aquellos que están interesados en aprender a desarrollar ese pensamiento teológico, que quieren explorar diferentes perspectivas. Les invito pues a que puedan experimentar lo que se enseña aquí en la carrera de teología. Aquí se preparan líderes, se construye, se les prepara para fomentar un mundo más justo, más equitativo. Los estudiantes pues aprendemos muchos aspectos, aprendemos a comprender, a respetar las diferentes perspectivas religiosas y aplicar pues nuestros conocimientos para un mundo mejor, ¿verdad? Yo en mi caso pues tengo ya 28 años desde pertenecer a una iglesia, y pues acá en la universidad pues se me han ampliado los horizontes, se me han ampliado las perspectivas, y creo de que el mayor beneficiado de todos los conocimientos acá, los que venimos a estudiar, es las comunidades de fe, que vamos ahí con nuestros conocimientos, con nuestra preparación, para ayudarles en esas realidades que estamos hablando, que viven en las comunidades. Muchas gracias, licenciado. Para nosotros como Radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña, es un honor tenerlo en nuestras cabinas y escuchar sus investigaciones, sus conocimientos, sus perspectivas acerca de las realidades teológicas, y en este caso acerca de la realidad de la niñez y de la pastoral y de la teología de la niñez.
Sin duda es un tema en el que hay que poner mucho énfasis en el mundo teológico y en el mundo de las iglesias acá en nuestro país, y claramente es pues una gran oportunidad de que usted nos venga a hablar ahora acerca de este tema. Licenciado Pastor Rigoberto Omar Guadrón, muchas gracias por venir aquí a la cabina y hablarnos sobre este interesante tema. Realmente en este quinto episodio de Faro Teológico ya hemos estado viendo muchas temáticas bastante interesantes, y además en el pasado habíamos hablado sobre un tema teológico relacionado con la figura femenina. Ahora estamos hablando sobre un tema teológico relacionado con la figura de la infancia. Esperamos de que próximamente vamos a estar hablando sobre más figuras, sobre más perspectivas de las personas, y hacer esta praxis teológica, como usted nos contaba, desde la persona, desde las realidades de los humanos hacia Dios. Sí, gracias por la invitación, y quisiera aprovechar este pocos minutos que me da para despedirme. Quiero invitar a los interesados en aprender un poco más acerca del tema y de otros temas de la teología, a que puedan explorarlo, estas perspectivas, y que descarguen la revista Faro Teológico, que como lo mencionábamos al inicio, es una revista pues que tiene el enfoque en el tema de la teología. Esta revista pues pretende ofrecer una amplia gama de información sobre temas teológicos, desde la historia de la religión hasta los desafíos contemporáneos, como en el caso de la teología de la niñez, ¿verdad? Entonces hay varios temas interesantes. La revista no es solamente informativa, sino que es inspiradora, que eso es lo que pretende, ¿verdad? Y nos ayuda a reflexionar desde nuestra fe para poder actuar en el mundo. Así que los invito para que puedan descargarlo, puedan buscarlo en la página de la universidad, y pues ahondar en este tema de la teología de la niñez, pues que ahí está también ese tema. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a usted, oyente, que nos ha estado escuchando en este quinto episodio de Faro Teológico. Los esperamos para el sexto episodio. Yo he sido Rodrigo Valdés, su servidor, y hoy hemos estado hablando aquí en cabina de Radio ULS con el licenciado y pastor Rigoberto Omar Guadrón. Muchas gracias por su atención y los esperamos para el próximo episodio. Adiós.